Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hablar de la avenida Cánovas del Castillo, pero no la que la gente piensa, porque había una primera idea para dar nombre a esa avenida, que ahora vamos a meternos en esa situación, pero en definitiva vamos a hablar de una de las zonas más importantes de Málaga y sobre todo del origen de esa zona, ¿verdad? Yo creo, así es Curro, yo creo que es quizás la obra y el resultado más revolucionario desde el punto de vista urbano de la Málaga de principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, y por lo tanto de la Málaga de hoy. Pero sí que es cierto, me ha gustado el arranque que ha hecho, que es la avenida, tendría que haber sido la avenida Cánovas del Castillo, pero finalmente, pues la avenida Cánovas del Castillo es otra que discurre, recorre la Malagueta y que bueno, y que representa ese paso entre el Paseo de los Curas y ya el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Exactamente, vamos a hablar del origen del Parque de Málaga, que yo creo que ya es lo que nos faltaba, porque ya hicimos el origen de Calle Lario, el origen de la Alameda, y en ese... Efectivamente, ¿te acuerdas? Aquella T urbana que nos inventamos para, bueno... Pero yo creo que era pertinente el dibujo, porque al final esa revolución urbana que empieza en el siglo XVIII con la construcción de la Alameda y después con Calle Lario en 1891 se traslada posteriormente, bueno, pues a una pastilla de terreno que surgió como espejo hacia el este de lo que habían hecho ya en la Alameda, ¿no? Algo absolutamente necesario que, bueno, que si se me permite la expresión, duró casi más que la obra del Escorial, pero que al final... Que la obra del metro de Málaga. Sí, bueno, también de la obra del metro, además de verdad. Pero que finalmente, para mí, para mi punto de vista, fue realmente la gran obra de la ciudad, porque, bueno, aquello sirvió también para hacer una ampliación del puerto de Málaga, que era absolutamente necesaria. Ahora hablaremos de ella, y bueno, y se ganó una pastilla de terreno absolutamente fabulosa de 30.000 metros cuadrados, que bueno, que no hace falta que te diga yo la maravilla, además la zona del parque. Quizás, mira, Curro, una cosa que yo pienso mucho es que quizás el parque es demasiado zona de paso. Sí. Y ahora vamos a entender por qué también. Ahora vamos a explicar por qué, pero es cierto. Entonces, es un sitio por el que no es pasas, un sitio para sentarse. Porque sí. No tiene... Totalmente. Y mira que los jardines que discurren a un lado y a otro, en la franja norte y en la franja sur, bueno, pues muchas veces como que invita incluso el auditorio Eduardo Con, pero... Al final son costumbres. Sí. Y yo creo que está la costumbre extendida de que el Parque de Málaga es una zona de paso. Y me da muchas veces pena. Bueno, hay experiencias, bueno, pues que se utiliza mucho el parque, por ejemplo, en los mercadillos navideños, lo acabamos de cerrar, como quien dice. También la Feria Sabara Málaga, que está muy bien. Pero le falta eso, falta ganarlo en mayúsculas para el disfrute de la ciudad. No sé si eso implicaría una peatonalización, no creo que sea necesaria, porque además es que es la gran arteria de comunicación de Málaga, entre la Málaga Este y la Málaga Oeste, pero... Sí, y ahora vamos a entenderlo también porque tiene su sentido lo que estás diciendo, porque como vamos a ver ahora, toda la obra de ingeniería del Parque de Málaga es una obra de talento, de ingenio y de buscarse la vida para conseguir el objetivo de lo que hoy es el Parque de Málaga. Así que no nos vamos a enrollar mucho más y vamos a hablar de cuál es el origen del Parque de Málaga. Y hablar del origen del Parque de Málaga va a ser, como hemos dicho al principio del podcast, hablar de Cánovas del Castillo y va a ser también hablar de otros personajes históricos de la ciudad que fueron participando casi sin saberlo en el resultado que hoy tenemos como el Parque de Málaga. El origen del Parque de Málaga es que está directamente relacionado con lo que decíamos, con esa T urbana que dibujábamos hace unos podcasts, con la Alameda y con Calle Lario, porque veíamos que la zona de acceso al parque, a la zona oeste, de Málaga, se tomaba con la Alameda, teníamos la Calle Lario como eje vertebrador y calle novedosa y fabulosa y fastuosa de Málaga, pero claro, ahora faltaba una conexión con Málaga Este que no se tenía o que no se tenía de manera tan clara como se consiguió al final con el parque, ¿verdad? Efectivamente, Curro, así es. Estaba la construcción de la Alameda, al final hay que ponerlo todo en el contexto de
bueno, de apenas unas décadas, porque la Alameda, o bueno, un siglo, porque la Alameda se inaugura a mitad del siglo XVIII, Calle Lario finales del XIX, y el Parque de Málaga también, el origen es a finales del siglo XIX, pero ya se inaugura o se le da uso, porque no tuvo una inauguración oficial, a principios ya entrado el XX. Como tú bien dices, la Alameda ya era una realidad, se necesitaba dar una respuesta urbana a esa parte de la aduana, que era zona de playa, porque ya hemos contado muchas veces, bueno, de playa o de mar, ¿no? Que la línea de costa llegaba justo, que bañaba la aduana. Y bueno, entonces las autoridades de la época se plantean completar ese triángulo virtuoso que empieza en la Alameda y que sigue en Calle Larios, pues con una obra de ingeniería que se adivinaba fabulosa, como así fue en ese tramo este de la ciudad. Yo, en el artículo que escribía sobre el origen del Parque de Málaga, Curro, conectaba la Alameda y el parque como alamedas hermanas, pero con unos procesos de construcción completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de la Alameda, contamos en el podcast donde recorríamos cuál era su origen y cuál fue toda su evolución, de que eso era una zona de playa, con aportes que paulatinamente fue haciendo el río Guadalmedina, aportes paulatinos de tierra, a partir de las lluvias que caían en la zona norte de la ciudad, y que poco a poco, bueno, pues iban arrastrando pues todo ese sedimento en esa franja oeste de la Alameda, hasta convertirlo, bueno, pues en una franja más o menos amplia de litoral, sobre la que las autoridades de la época pusieron sus ojos y dijeron, oye, pues mira, es la oportunidad perfecta para hacer la primera gran revolución urbana de la ciudad, para construir la primera gran avenida señorial de Málaga, para dejar de pensar en términos de plaza y empezar a pensar en términos de avenida, y para que Málaga dé el salto definitivo a la época moderna. Eso ocurre con la Alameda. La obra, lógicamente, con sus dificultades de financiación, sus dificultades desde el punto de vista de la técnica, salió para adelante con cierta agilidad. ¿Qué ocurre? Que en el caso de esa otra franja, del Parque de Málaga, pues aquello era una línea de puerto, estaba el puerto de la ciudad, que después se discurría también hacia poniente, y la línea de agua, como decimos, llegaba hasta la aduana. También hemos hablado en otro podcast de que allí estaba pues la playa de mujeres, ¿no? El baño de ciegos, que hay un podcast, remito para no remitirme otra vez a esa historia, bueno, pues donde se cuenta, ¿no?, que hubo un bando municipal que prohibía el baño antes de las 10 de la noche. Entonces, bueno, las autoridades de la época tienen claro el lugar, tienen claro lo que hay que hacer, pero ellos empiezan con el proyecto, la necesidad absolutamente imperiosa de ampliar el puerto de Málaga. Claro, porque eso aquí me parece importante que subrayemos esto, porque lo que supone todo ese terreno que se le iba ganando al mar casi de manera natural inicialmente, por las lluvias torrenciales de año tras año, empieza siendo una idea de construir un parque, de construir una conexión con Málaga Este, pero al final acaba siendo casi un 2x1 a nivel de ingeniería, porque es el construir esa nueva zona de que va a conectar con Málaga Este, que acabaría siendo el parque, y eso también supone construir un nuevo puerto o unas mejoras en el puerto de Málaga. Claro, en realidad la primera idea, la más imperiosa y la que se tenía que solucionar de una manera urgentísima, era la ampliación del puerto. Eso es. ¿Por qué? Bueno, pues porque había quedado a todas luces pequeño en una Málaga de finales del siglo XIX, pues que tenía una actividad comercial, portuaria, de intercambio muchísimo más amplia de la capacidad real que tenía el puerto, pues para los barcos, para todo ese intercambio. Y después también todo ese aporte de tierra que por una parte nos hizo ganar la Alameda, por otra parte también se iba depositando en las dársenas del puerto e iba cegando todo el espacio de los muelles. Aquello, bueno, pues era casi un pozo sin fondo, porque iban dragando, pero ya llegó un momento en que ya no se podía... O sea, es decir, ya la necesidad de la ampliación del puerto de Málaga, por una cuestión económica y por una cuestión práctica, que pues fue una necesidad. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que las autoridades se van planteando esa necesidad de ampliar el puerto de Málaga, dice, ojo, vamos a retranquear la línea de mar hasta convertirlo casi en una prolongación
de la Alameda, dice, pero claro, todo eso no es puerto, todo eso se queda en una pastilla de terreno increíble y después detrás está el puerto. Y es ahí donde entra, bueno, pues el concurso de las autoridades, sobre todo de Cánovas del Castillo, que yo creo que es uno de los grandes personajes de la historia de la ciudad. Para mi gusto, un personaje no suficientemente reivindicado ni suficientemente conocido, que es el que desde Madrid, porque hay que recordar que Cánovas del Castillo además fue el único presidente del gobierno que ha tenido la historia de Málaga, que fue también el promotor, lo hemos contado algunas veces, de ese turnismo en el gobierno de liberales y conservadores. Sí. Y entonces él desde Madrid pues impulsa esa gran obra soñada para su ciudad, ¿no? Por eso, por ese concurso y por esa actitud de Cánovas del Castillo de hacer algo bueno por su ciudad, se piensa en un primer momento pues que esa avenida, esa Alameda, bueno, pues iba a llevar el nombre de Cánovas del Castillo. Al final no fue así y al final, bueno, fue otro lugar, pero indudablemente ahí el concurso de Cánovas del Castillo, tanto en la planificación de la ampliación del puerto, junto con la Junta de Obras del Puerto, lógicamente, como con el ayuntamiento y las autoridades locales, pues fueron absolutamente determinantes pues para empezar a vislumbrar esa posibilidad de construir un parque de Málaga, que tampoco en el origen iba a ser tal cual. Exactamente. Me vas a permitir que vaya avanzando unos años, porque me parece un detalle interesante. Tú estabas diciendo hace un segundo que la figura de Cánovas del Castillo, ¿tú crees que no estaba tan valorada, o no está a día de hoy tan valorada como se merece? Yo creo que no es suficientemente conocida. Exactamente. Hace poco también hablamos del Marqués de Guadiaro, de Carlos Larios, que comentamos una situación similar. Y hay un detalle que me parece interesante, y es que precisamente, como te digo, nos vamos unos años después, cuando ya se ha acabado esa obra, se crean unos nuevos muelles en el puerto. ¿Justo? Y esos muelles precisamente, 2 de ellos tienen el nombre de Cánovas del Castillo y de Guadiaro, de Marqués de Guadiaro, si no me equivoco. El Marqués de Guadiaro, el de Cánovas del Castillo y hay otro muelle de Heredia. Exactamente, el muelle Heredia. Exactamente. Entonces, son personajes, en el caso de muelle Heredia sí sigue siendo un personaje reconocible en la ciudad, pero el de Marqués de Guadiaro y Cánovas del Castillo, sí, que en ese momento y en esa época se decide darle un nombre importante, un reconocimiento, y que a día de hoy, pues eso, no se ha quedado en nosotros. Yo creo que esto no porque a todo el mundo le suena el nombre de Cánovas del Castillo, pues pero si tú le preguntas a la gente, sobre todo a los jóvenes ahí, que es como mi obsesión con la historia, quién fue, pues no, te dicen a lo mejor la avenida esa, Cánovas del Castillo. Totalmente, por eso me parece interesante eso, como la visión también de reconocimiento del personaje en la ciudad puede cambiar. Claro, es que a medida que se fue ampliando el puerto de Málaga, Curro, se le fueron poniendo a todos esos muelles nuevos pues los nombres de las personas que posibilitaron aquella obra absolutamente loca. Loca por el trabajo que costó aquella ampliación. Entonces uno de ellos indudablemente fue Carlos Larios, el Marqués de Guadiaro, porque además él estuvo muy implicado en esa junta de obras del puerto que y finalmente, bueno, pues un poco el reconocimiento fue un muelle con su nombre, ¿no? Y una escultura en el parque de la que ahora hablaremos también. Eso, nos meteremos también más adelante al final del podcast sobre esa escultura, que también es llamativa e interesante y que yo creo que todos reconocemos fácilmente. Y de la que hemos hablado además recientemente. Ahora te voy a dar muy masticadito el podcast, porque yo me he hecho una división para hacerte trabajar menos. Que lo necesito, que he empezado el año con un estrés. Pues entonces va a bajar una marcha, sobre todo para que la gente lo entienda también, porque estamos diciendo que estamos en ese proyecto ya de que se va a construir el parque, de que también se va a ampliar el puerto y se va a mejorar toda esa zona. ¿Qué problema nos encontramos entonces? Pues el primero es que no hay dinero, como ha pasado con tantas ocasiones en la obra que toma Málaga y que necesita de la parte privada para recurrir a ello. La primera opción que se tiene es privatizar esa zona, es decir, que no sea una zona como conocemos hoy, peatonal, una zona pública, sino que existan viviendas allí para conseguir un aporte de economía privada. Hacer una rotonda en el centro. Exactamente. Pero ahí surge la figura también de Cánovas del Castillo para frenar eso. Vamos a contar eso bien. ¿Qué pasa? ¿Quién propone esa inversión privada para costear esa obra? ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Vamos a empezar por la parte económica de la obra. Pues mira, Curro, efectivamente fue un tema bastante complejo porque te puedes imaginar la cantidad de millones de pesetas de la época que hacían falta para hacer el proyecto del Parque de Málaga. ¿Qué se piensa? Claro, lógicamente, hacer la ampliación del puerto de Málaga y toda la pastilla intermedia de terrenos, pues convertirla pues en un solar urbanizable, ¿sabes? Entonces un solar en manos de los privados. Los
recoge muy bien en la guía histórico-artística de Málaga, que está dirigida por la catedrática Rosario Camacho. Dice que hubo un par de proyectos previos que firmaron los ingenieros Rafael Yagüe y Francisco Prieto, que habilitaban, y leo textualmente, la zona ganada al mar como un lugar urbanizable con una rotonda ajardinada ante la aduana. Y se dice que de modo que los solares resultantes serían vendidos por la Junta de Obras del Puerto para invertir los fondos de toda esa venta de terreno en el propio puerto. Claro, al final en Málaga muchas veces funcionó la colaboración público-privada por esa falta de recursos por parte del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, Calle Lario es un ejemplo claro de que al final, bueno, ante la falta de liquidez del ayuntamiento, la familia Larios y otras muchas familias, pero finalmente fue la familia Larios la que se quedó con la calle, bueno, pues ponen su patrimonio personal al servicio de esa obra municipal a cambio de después quedar en la posteridad con su nombre vinculado a la calle más importante de Málaga. Y en el caso del Parque de Málaga fue igual. La familia Larios también se prestó a colaborar con Cánovas del Castillo y hacer ahí como una especie de eje virtuoso. Cánovas del Castillo desde Madrid y los Larios desde Málaga, pero Cánovas del Castillo, bueno, pues cuando visualizó el proyecto, pues él pensó que aquello tenía que ser, bueno, una zona para la ciudad, ¿no? Una zona de uso público y una zona lo que es hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de la ciudad lo que ocurre es que pide formalmente al gobierno de España que delimite esos terrenos y entonces, bueno, pues ahí a partir de ese momento pues los trámites cobran agilidad, como te digo, desde Madrid con Cánovas y desde Málaga con los Larios. ¿Qué ocurre? Falta por resolver ese problema de la titularidad, de los terrenos. Eso es, que es el segundo punto del que yo quería detenerme, hablar de a quién pertenece si no es privado, en definitiva. Eso, y eso se consigue a través de un Real Decreto y a una ley que se firma en el año 1896, que fue impulsada por Cánovas del Castillo y refrendada por la reina regente, María Cristina. Entonces, ¿qué ocurre? Se concede a la ciudad la propiedad del terreno para convertirlo en un parque público, es decir, se regala a la ciudad el terreno y a la vez se compensa a la Junta de Obras del Puerto, que se quedaba, o sea, es decir, se quedaba sin su principal fuente de financiación, con una subvención, con un préstamo sencillo me refiero que no devolvió, que bueno, todas las facilidades del mundo para financiar la obra de la ampliación del puerto. Entonces, bueno, pues de esa manera, a través de esa ley, a través de ese impulso que le dio Cánovas del Castillo, el parque queda en manos públicas y el puerto al final tiene su dinero para hacer la obra. Dicen que en eso contribuyó mucho el entusiasmo de Cánovas del Castillo. De hecho, dice que cuando le presenta a la reina regente el proyecto, ve tan entusiasmado al presidente del gobierno, a Cánovas, que dice la reina, hágase el parque. Entonces, hágase y un poco le deja a su presidente, el presidente del gobierno, las manos libres, pues un poco para que aplique, como tú, una cosa que has dicho muy bien antes, que es la imaginación. Al final, pues si no hay recursos, al final los recursos hay que sacarlos, ¿no? Pero que muchas veces no hace falta darle un par de vueltas más a las cosas, y yo creo que en el caso del parque, Cánovas del Castillo fue un ejemplo de darle vuelta a las cosas. Totalmente. Porque ahora después contaremos también lo que pudo haber ocurrido con la Alcazaba, que es otro podcast, pero que precisamente es aquí donde tiene todo el sentido, lo que estuvo a punto de ocurrir con el que hoy es el principal monumento de la ciudad, ¿no? Exactamente, porque claro, para que lo entendamos, si estamos diciendo que se había ganado ese terreno al mar, ese terreno antes no existía. ¿Ese terreno de quién es? Entonces el ayuntamiento, en definitiva, le pide al gobierno, un gobierno de Cánovas del Castillo, de un malagueño, que diga, oye, pues este terreno nuevo va a ser delimita. En este caso, exactamente, el ayuntamiento de Málaga, ¿no? De la ciudad, de uso público, la ciudad, exactamente. Fíjate que Cánovas tuvo muy mala suerte porque esa ley fue promulgada, fue firmada en el año 1896 y él fue justo asesinado un año después, con lo cual, bueno, pues además no pudo ver en absoluto la obra del parque terminada porque, bueno, como te digo, la obra del parque tardó más de 30 años. Absolutamente. Fue muy complicado, muy complicado. Pero por lo menos dejó ahí como ese germen y salvó la Alcazaba. Y tanto, que tampoco es un tema. Exactamente. Hemos hablado también de los Larios, de la importancia que tuvieron, de esa inversión que se hizo para que el parque pudiera llegar a ser lo que finalmente ha sido, pero hay otros nombres propios, porque, por ejemplo, el que entonces era alcalde, Marín García, el que tiene esa boca calle en Calle Lario, del que también hemos hablado alguna vez,
también financió de manera indirecta o sin saberlo en el momento de su muerte lo que iba a ser ese parque con una herencia muy jugosa que dejó para las arcas públicas, ¿verdad? Pues sí, porque mira, cuando hablamos del tema de quién era quién en Calle Lario, se hablaba de la calle Marín García, que mucha gente pues no sabe quién hay detrás. Bueno, si nos escuchan, sí. Sí, por supuesto. Son fieles, sí. Pero precisamente José Marín García, que fue un señor que se instaló en Málaga y aquí tuvo muchísimas responsabilidades desde el punto de vista de la política, también era un comerciante muy reconocido. Bueno, pues a su muerte dejó su herencia, dejó una parte muy jugosa de su herencia, de un lado para los más desfavorecidos de la ciudad, para que se hicieran obras benéficas, y otra parte muy importante también, en concreto 1.600.000 reales, los dejó en el ayuntamiento para que el ayuntamiento lo invirtiera en una obra, bueno, pues que considerara que era representativa, ¿no? Y qué mejor que el Parque de Málaga. Ahí hay parte de esa herencia de Marín García. Y después también hay otros muchos nombres propios. Curro, Eduardo Strachan, Viana Cárdenas, que es otra de las bocacalles de Calle Lario. Aquí empezamos ya a conectar a unos con otros, que fue el diseñador de ese primer trazado del parque, que finalmente, aunque sí no fue completamente modificado, pero no fue el original. De eso se encargó posteriormente, Manuel Rivera Valentín, que era un arquitecto municipal y que además era el padre de Manuel Rivera Vera, que fue el que después, ya con el parque construido, hizo con Fernando Guerrero Strachan el Ayuntamiento de Málaga. Eso es. ¿No? En esa zona norte del parque que tiene el ABC, el Ayuntamiento de Málaga, el Banco de España y Correos, que hoy es el Rectorado de Málaga. Pero fíjate que al final es cuestión de familia, ¿no? Y indudablemente una de las principales familias de arquitectos de la ciudad, que hablamos mucho de Guerrero Strachan y de todos sus descendientes y ascendientes. Los Rivera también jugaron un papel fundamental. El padre diseñando definitivamente el parque y el hijo construyendo posteriormente el Ayuntamiento de Málaga. Totalmente. Estamos hablando entonces de que ya tenemos como solventado, por así decirlo, toda esa obra de lo que acaba siendo el Parque de Málaga, pero claro, seguimos teniendo el problema, pese a esa subvención, a esa ayuda que el gobierno dictamina para el puerto, del puerto de Málaga. ¿Qué pasa con el puerto? ¿Cómo se consigue todo ese tierra, ese terreno que se necesita para afianzar esas bases de lo que va a ser el puerto? Y aquí es donde contamos esa historia que ya alguna vez hemos repasado por aquí, del momento en el que se decide echar abajo parte de la Alcazaba para construir el puerto. Efectivamente. Vamos a repasarla si quieres, porque pues es interesante. Mira, muy rápidamente, porque además esto conecta con varias historias que ya hemos contado. Un grupo de pro-hombres de Málaga que estaban implicados en esa ampliación del puerto, en esa construcción del parque, pues viaja a Madrid y le comenta ahí a Cánovas del Castillo, también en las reuniones de la Concepción, que hablábamos, ¿te acuerdas? Que reunía a Amalia Heredia ahí a todo el grupo de los grandes hombres de la ciudad. Bueno, pues se dirigen a Madrid a pedirle por favor a Cánovas del Castillo que para conseguir esa roca necesaria para ampliar el puerto, pues que mejor que derribar la Alcazaba, ¿no? Que al final la Alcazaba en aquella época no era más que casi una ruina, no tiene nada que ver con la imagen que tenemos hoy. Cánovas del Castillo tuvo la suficiente cintura como para darle a la pelota una patada para adelante, si se me permite la expresión, y entonces ahí, en ese ejercicio de imaginación constante que debería presidir las grandes ideas de la ciudad, surge de repente la idea del Monte de San Telmo. El Monte de San Telmo, que está en la zona de Pedregalejo, justo donde hoy está Balneario, y se decide, en lugar de tirar la Alcazaba, bueno, pues vamos a volar literalmente el Monte de San Telmo y con esa roca la extraemos y a través de barcazas la llevamos hacia la zona de ampliación del puerto de Málaga y se hace uso de esa roca. Efectivamente así, bueno, la demolición del Monte de San Telmo se convierte en un auténtico acontecimiento para la ciudad y al final fue pues algo absolutamente casi milagroso, porque se consiguió con esa roca del Monte de San Telmo bueno, pues dar esa solución al puerto de Málaga. Y una vez derribado el Monte de San Telmo, ¿qué ocurre en ese lugar de Pedregalejo? Bueno, pues los más fieles seguidores del podcast lo saben ya. Pues que de ahí se hace la cantera, la cantera una vez abandonada, una vez que terminan las obras del puerto, pues surge esa laguna de Pedregalejo y ahí, bueno, pues ya una vez arrancados los felices o a punto de arrancar los felices años 20, en el año 1918 se inaugura Balneario de Málaga.
que es otra de los grandes lugares, de los lugares emblemáticos de la ciudad de Málaga. Entonces, imagínate qué triple operación maravillosa, porque una, dejamos la Alcazaba, aunque bueno, estaba hecha polvo, después ya un poco con el paso de los años vendría el gran Juan Temburi a salvarla, y todos los que han ido viniendo después. 2, tenemos el puerto listo, y 3, tenemos balneario, es decir, es que fue maravilla un combo total. Perfecto, totalmente, absolutamente. Así es como se soluciona ya tanto el problema del puerto, como finalmente, como hemos visto antes, en la construcción del parque. Y nosotros ya hicimos un paseo por el Parque de Málaga, que eso lo voy a dejar yo vinculado a las notas del podcast, en un episodio en el que hablamos de cuáles son todas esas plazas, esculturas, monumentos, todo eso que nos vamos encontrando por el parque, que a mí ese podcast me gustó especialmente, lo disfruté porque era como un paseo, claro. Ese me gustó mucho. Así que lo dejo en las notas del podcast para que la gente lo escuche y para no alargarnos. Pero lo que sí me parece interesante parar es en la condición de ese jardín subtropical que seguía la moda de la época, en la que las personas pudientes de esa Málaga necesitaban o querían mostrar su poder con toda esa fauna, ¿verdad? Toda esa flora que existía en el mundo en general, porque realmente tenemos especies de todo el mundo. Efectivamente. Pues aquí voy a rescatar un pequeño extracto de esa guía histórico-artística de Málaga, porque bueno, nos hemos dejado en el tintero algo que resultó que hay que destacar también, que es que una vez solucionado todo el tema de los alrededores del parque, después el parque necesitó también un trabajo fabuloso de afianzamiento del terreno, de toda esa de la delimitación de la zona jardinada, es decir, el convertir mar, porque es que era mar, en una zona estable de terreno, que además pues con 2 avenidas de 800 metros, donde fuera capaz también de absorber, bueno, pues el incipiente tráfico que estaba ya recorriendo la ciudad. Entonces, bueno, una vez conseguido eso y como te digo, recupero ese pequeño tramito de la guía histórico-artística de Málaga, no se trató solo de plantar árboles en un terreno yermo, sino que el área se ordenó con esa calzada central y 2 laterales, y las 2 amplias franjas de parque se articularon con jardincillos, parterres, fuentes, estatuas, fuentes, kioscos, es decir, pues toda una serie de cosas que hizo las delicias de la ciudadanía. Y si hablábamos de que cuando se inauguró la Alameda era el escenario óptimo para ver y para dejarse ver, sobre todo de las clases pudientes, no tardó toda esa vitalidad y toda esa liturgia del paseo en trasladarse de la Alameda al Parque de Málaga, una vez que el Parque de Málaga abrió sus puertas, porque como abrió sus puertas, o bueno, abrió o se puso en marcha. Abrió paso. Sí, porque además era un auténtico espectáculo, eso lo he leído yo en algunos sitios. Una de las principales atracciones de la época era ver cómo venían los barcos de otros lugares del mundo con especies botánicas de los 5 continentes para plantarlas en el Parque de Málaga, que además el Parque de Málaga está considerado como uno de los jardines subtropicales más exuberantes y mejor conservados de Europa. Entonces, bueno, pues el parque se convierte en un espacio con todo el sentido ganado a la ciudad, y que además no solo es la riqueza botánica, sino que también en ese paseo por el parque, y ya lo hacíamos también, Curro, pues se permite también recorrer parte de la historia de la ciudad, pues a través de la fuente, a través del reconocimiento a los grandes personajes de Málaga. Hemos hablado de Carlos Larios, pero ahí también hay una estatua al comandante Benítez, a nuestro queridísimo Narciso Díaz Escobar, Salvador Rueda, como te digo, Antonio Muñoz de Graín, el pintor, y después tiene, bueno, pues lugares absolutamente preciosos como la zona donde está la fuente de la ninfa del Cántaro, la fuente de la ninfa de la Caracola, pues con esos jardines infantiles, con esos parques infantiles. Bueno, quien nos ha hecho una foto con el burrito platero. Después también hay unos jardines muy bonitos en la zona sur, en el lateral sur del parque, que yo creo que quizá es el gran desconocido. Sí. Yo creo que ahí la vegetación es tan exuberante, y quizás cuando atardece está tan oscuro, aunque haya iluminación, que tendemos siempre a ir por la acera del ayuntamiento. Quizás también habría que reivindicar alguna especie de actuación. Se hizo una actuación muy importante por parte del alcalde actual, de Paco de la Torre, del parque, una rehabilitación bastante potente, pero yo creo que no se ha terminado de resolver bien el tema del lateral sur.
la Se gente llama no... Paseo de España, creo que se llama, algo así. Bueno, el Paseo de España es el paseo que separa ese lateral sur del Paseo de los Curas. Es una franjita que aquello se rehabilitó y se ha quedado maravilloso. Es como una tercera... tú tienes el lateral sur del parque, o sea, pero que el parque en sí mismo. Después tiene el Paseo de los Curas y tiene el paseo intermedio, que está ya que está totalmente abierto, y que es el Paseo de España. Y la verdad es que el paseo por ahí es fantástico. Pero ya te digo que, no sé, la razón se me escapa. No luce tanto como esa parte norte, es cierto. En cualquier caso, ya te digo, tenemos un pulmón verde en el centro de la ciudad que es una joya, que hablamos mucho de que la calle Lario está en los libros de historia de la arquitectura, pero es que el Parque de Málaga está en los libros de historia de botánica. Y bueno, y al final el pobre Cánovas del Castillo murió sin ver su gran sueño terminado, y quedó relegada su estatua, que también estaba prevista en el Parque de Málaga, un gran monumento a su memoria, a esa esquina, a esa prolongación, la unión entre el Paseo de los Curas y la Alameda Cánovas del Castillo, una estatua de Martínez Labrador, que por cierto tuvo muchísima contestación en la época. Se inauguró en el año 1975 porque se alojaba de una manera radical. Si la gente tiene en la cabeza la escultura de Cánovas del Castillo, verá que así se alejaba de manera radical de los cánones clásicos de la escultura, pues acostumbrado a la escultura, a la estatua de Manuel Agustín Heredia, a la escultura de Manuel Domingo Lario. Pues cuando la gente vio aquella escultura de Antonio Cánovas del Castillo, se llevó las manos a la cabeza. De hecho, tengo un recorte de prensa buenísimo de la época de algún ciudadano ingenioso que colgó un poema escrito de, bueno, un poco que el pobre Cánovas del Castillo volvería a morir, que la defesio aquel que era, bueno, una cosa fantástica que te lo voy a buscar para que lo recuperemos para las notas del podcast, pero aquello fue un escándalo absoluto. Entonces, bueno, pues como curiosidad también decirte que si te acuerdas, cuando hablamos del Paseo de los Curas, es uno de los pocos lugares de Málaga que no tienen nombre oficial. Bueno, pues el Parque de Málaga tampoco. Al final fue bautizado con un nombre oficial. Se debería haber llamado, como te digo, la Alameda de Cánovas del Castillo, pero al final es el Parque de Málaga y con eso se ha quedado. Yo creo que la gente ya se puede hacer una buena idea del esfuerzo que supuso hace apenas 100 años, que es cuando se inauguró, entre comillas, porque nunca llegó a producirse acto. Después de 30 años de obra, yo creo que ya dijeron, venga, ya os podéis meter por el parque y disfrutarlo. Exactamente. Sí. Pero lo que te digo, ya podemos entonces pensar o la gente puede pensar en ese esfuerzo que supuso la creación del parque, y yo creo que nos ha quedado un podcast muy bien. Pues sí, bueno, un podcast muy botánico, muy marítimo también, y con mucha imaginación. Muy paseable. Sí, totalmente. Pues sí, la verdad. Pues Ana, nos citamos la semana que viene para contar más historia y como siempre, muchas gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.